cuenta que es una vulnerabilidad, ¿no? En el Guayaga se trabajó muy bien y se logró con inteligencia capturas importantes que finalmente desbarataron el accionar narcoterrorista en esas zonas. Incluso ya se está avanzando muchísimo con operación internacional en el tema de cultivos alternativos. ¿Por qué esto no aplica a la zona del BRAE? Porque son dos realidades diferentes, pues. El que quiere aplicar un cliché, una estrategia que la aplicó exitosamente en el Guayaga, la quiere aplicar copylip, ¿no? Así como hay algunos que copian hasta la dedicatoria a las tesis. La quieres aplicar en el BRAE, significa en primer lugar que no conoces el Perú. La ventaja del Guayaga que se tiene en la carretera marginal de la selva hoy día Fernando Belaúnde, tan criticada en su momento. Entonces los poblados están pegados a la carretera. Y la gente, los agricultores que tú los has apoyado para que en desarrollo alternativo y se dediquen a otros cultivos, tienen la facilidad de sacar su producto por Huánuco, Pucallpa, Lima o por el norte, Chiclayo, Lima. En el BRAE das un paso y no sacas nada. Entonces tú tienes que una bolsa, un saco de 50 kilos de cacao, de café, les pagan 5 soles. ¿Por qué? Porque no hay pues el trabajo del Estado. ¿Qué sucede? Esta zona del BRAE, que es la misma zona que sufrió de la violencia senderista y del MRTA, esta zona cuando se derrotó militarmente a estas dos organizaciones requería de la consolidación de esa victoria militar. ¿Con qué? Con la presencia social del Estado. Ahí tenía que haber presencia política, la presencia social, la presencia económica. ¿Cómo incrementar la calidad de vida para esa gente? Y no se dio. Eso se vio en el año 2000 y no se dio. Entonces, esa ausencia del Estado, a la hora que sacamos nosotros a los senderistas, la ha ocupado el narcotráfico. Entonces, hemos perdido a las familias que se dedican por obligación o por necesidad al narcotráfico. Entonces, los que no han cumplido son los sectores, los sectores sociales del Estado. ¿Dónde están? Entonces, si ayer, en la presentación del presupuesto, nosotros nos diéramos cuenta de que el BRAE es una prioridad. ¿Por qué es importante el BRAE? Porque es la mayor cocina de cocaína del mundo. Entonces yo le quiero dar una oportunidad a esa gente. Yo te pongo en el presupuesto del BRAE, pongo BRAE, tanto para educación, tanto para salud, tanto para vivienda, tanto para transporte, y con medidas para qué obra me vas a hacer para yo poder medirte. Pero si no le pones al BRAE y de vida saca una estrategia donde el presupuesto sale de los mismos sectores, a ver, pregúntale si los sectores cuánto están colocando, considerando para el BRAE. ¡Nada! Entonces, ¿cómo quieres tú cambiar la situación en el BRAE? Entonces, acá estamos aplicando la estrategia de la liebre y la tortuga. La liebre es mañana mismo, ya lo hicieron, envías policías y soldados. ¿Insumos químicos? Hace 4 años, la SUNAT le dio una responsabilidad de los insumos químicos. ¿Quién le ha pedido cuentas a la SUNAT? Entonces nosotros vemos que del BRAE se produce el 70% de la cocaína que produce anualmente el país. 250 toneladas. Señala el ministro de que son 15.000 toneladas de insumos químicos. ¿Cómo entran? Si solamente hay 2 rutas de acceso. Entonces si tú no combates el ingreso de los insumos, porque sin insumos químicos, ¿qué hacen los agricultores con su hoja de coca? Mate coca. Entonces solitos se van a reconvertir. Pero si entran los insumos, imagínate la cantidad de insumos químicos que tienen. ¿Y esto a qué obedece? ¿Dejadez? ¿Falta de interés? ¿Complicidad? Mira, si es... ¿O todas las anteriores? Si son todas las anteriores, esa gente no debe estar trabajando en el gobierno. Pues el gobierno no pueden trabajar incompetentes ni cómplices. Entonces lo que hay que ver es que este no es un problema de un gobierno, este es un problema de Estado. El Perú tiene 3 grandes problemas que los tiene que ver a nivel Estado, no gobierno. Este no es ejecutivo, legislativo, todos. Tiene la corrupción, narcotráfico y estos chicos del Movadez que le estamos dando una propaganda superior a la de los que vamos a condecorar el día 13, ¿no? Entonces, la corrupción. Pero es bueno hablar de ellos, ¿no? Es bueno visibilizarlos, depende, hemos estado bastante dormidos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y ellos en las sombras han ido creciendo. Ellos viven de la propaganda también, hay que tener cuidado. Entonces, tú tienes la corrupción. Entonces, aquí el Estado debería determinar cómo sancionamos a los que han corrompido o se han corrompido y qué hacemos para que no vuelva a suceder. Y vemos qué cosa. No es una política de Estado. Nos estamos peleando entre nosotros mismos. Se pelean los jueces con los fiscales y todo el mundo se pelea y no se ve una estrategia de Estado. Sí, el sistema de justicia es un desastre. Tú ves el narcotráfico.
Tú ves el narcotráfico, hay una estrategia. El narcotráfico no lo podemos reducir al BRAE, pero el narcotráfico es todo el Perú. El narcotráfico es el negocio más grande del mundo. Están involucrados todos los países. Todos ganan, es el más rentable. Acá ganan los legales y los ilegales. Entonces yo te digo, si el Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína, ¿por qué no reduces la producción y por qué no reduces la exportación? Si no entraran los insumos químicos al BRAE, no hay producción de droga, pues. Y si nosotros no permitiéramos que esa droga que se pasea por todo el Perú salga por los puertos, no habría exportación, no hay negocio. Dirando ya puede entrar a los puertos del Callao y otros puertos privatizados para controlar. Entonces vemos cuál es el problema del Callao. La pelea entre dos organizaciones por preñar los containers. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, si tú no me controlas eso, de la salida de la droga, el de la Unidad de Investigación Financiera, como he señalado, viene pidiendo, clama, por favor que le den más facultades sí. y no le dan. Entonces, si no me controlas la salida en los puertos, si no me controlas el lavado de activos, si no me controlas el insumo, ¿qué cosa quieres? ¿Que los policías y los soldados solucionen el problema? Esa es una mentira. Y había que preguntarse por qué cierto grupo de políticos que parecen mayoritarios no quieren darle esas facultades a la UIF, ¿no? Si tú ves en el Congreso, lo primero que se dijo que este nuevo Congreso lo que tenía que hacer una nueva ley de partidos políticos. Financiamiento de las campañas políticas, financiamiento de los partidos, no lo quieren ver. ¿No se ha metido el narcotráfico ahí? ¿La minería ilegal es o no es crimen organizado? Uno ya lo quieren sacar, no lo pusieron, pero lo pusieron, lo quieren sacar. La tala ilegal de madera, el contrabando, la trata de personas, todos son delitos con eso. ¿Los estamos combatiendo? Entonces, no hay política de Estado. Política de Estado es que hay una continuidad más allá de los ministros y más allá de los gobiernos. Acá tenemos, dice, sale un ministro y separa todo. No, pues, así no es una política de Estado. Debería ser. Cada ministro no es, pues, Cristóbal Colón, ¿no? Cada ministro es un continuador de una política, pero tiene que haber un ente superior que es el que te está fiscalizando y es el que está retroalimentando para ver qué cambiamos. Acá hay un Consejo de Estado que debe oficializarse. Presidente de la República, primer ministro, presidente del Congreso, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Contraloría General. Ahí tiene que hacerse la política de Estado contra la corrupción, contra el narcotráfico. ¿Y qué hacemos con el MOVED? ¿Qué hacemos con el MOVED? Nadie sabe. Porque no lo hicimos el 2000, pues. El 2000 nadie tuvo en cuenta qué hacemos con los retornantes, con los arrepentidos y con todos aquellos que están cumpliendo con su condena. Nadie sabe qué hacer, nos peleamos entre nosotros. El ejemplo más palpable de debilidad institucional es el mausoleo que tenemos frente a todos nosotros, que tiene 2 años. El Estado completo sabe que debe derrumbarse y no puede hacerlo. Es que todo es hay que. ¿Quién qué? Yo no, el otro. ¿Quién la tiene? ¿No? Claro, sí. Vemos nosotros no que el alcalde, no que el fiscal, no que el juez, no que la policía. La papa caliente. Nadie quiere. ¿Por qué? Entonces, demuestra que eres un Estado débil, pues. Entonces, o nos hemos olvidado de los 20 años de violencia y muerte de esta gente. ¿Cuál es el problema de esta gente? Que sigue todavía diciendo de que sigue el pensamiento Gonzalo y que no ha pedido perdón. Y terminan todos estos aventureros de izquierda en lo mismo que han terminado en todos los países. Quieren participar legalmente en las elecciones, como la FARC. Entonces, estos quieren, no me dejan participar. Pide perdón a todos los peruanos por la violencia que eso ha ocasionado y abandona ese pensamiento, pues, que fue lo que generó la destrucción. ¿Tú crees que los chicos que levantan dando pena su bracito, repitiendo como robot lo que le dicen y le dicen filósofo al criminal sabrán lo que es el pensamiento ese y sabrán qué sirvió? ¿Y qué le hizo al país? No hemos hecho nada. En estos 17 años no hemos hecho nada. Entonces, hoy día cuando vemos una ofensiva política y legal, nos damos cuenta de que tenemos que recuperar la iniciativa. Tú ves esta huelga del magisterio y te has dado cuenta que hay 356, 352 profesores sancionados por terrorismo que siguen enseñando. Y hay una ley. Hay una ley que lo prohíbe. Entonces, directamente. Yo, como digo, eso lo puedo decir yo, lo puedes decir tú, que somos comentaristas de la noticia, pero el que está dentro del gobierno debería decirnos, habían 356, ya lo saqué. Y a los que lo contrataron también los voté. Claro. Entonces, vemos, hay que ver, estamos estudiando. Ya cuando te dicen estamos estudiando, estamos analizando, ya fuimos. Entonces, ¿no ves tú un Estado, un gobierno que efectivamente dice,
personalidad, pues mira lo que me ha pasado, no lo voy a permitir, con acciones concretas. Más que el gobierno es el Estado completo, ¿no? El Somos Estado todos, completo. porque este es un problema de todos, este es un problema, como te digo, de este Consejo de Estado. Porque por ejemplo, hay un juicio contra un grupo del Movadef, la policía hizo su chamba, tiene demostrado su ligación con Sendero Luminoso, y ese juicio tiene 4 años y hasta ahora... Por eso nada. Si en el Consejo de Estado se hubiera acordado esa política de Estado, seguramente que los jueces y fiscales, de acuerdo a lo que le dicen sus presidentes y fiscal de la Nación, estarían pues bajo una misma doctrina. Porque ¿sabes qué? No nos podemos pelear entre nosotros si el enemigo lo tenemos al frente. El enemigo no somos nosotros, el enemigo no es tú estás haciendo mal, yo lo hago bien, y yo fui el que hice, tú no hiciste. No. El enemigo está al frente. Ese es el que todos tenemos que nuevamente enfrentarlo y derrotarlo y decirle, no somos onzos, en el país no nos hemos olvidado. ¿Sabes por qué? Porque este mausoleo es una ofensa a nuestros muertos, a nuestras viudas, a nuestros discapacitados, a nuestros chicos de la guerra, a aquellos que no vieron a sus padres o aquellos que tuvieron la ausencia de sus padres en los momentos críticos. Y ese mausoleo es una ofensa a nuestra víctima. Entonces, ¿qué cosa estamos esperando? ¿Que lo derribe quién? ¿Un jefe político militar? No, pues necesitamos un gobierno democrático. Vamos, el gobierno democrático que lo haga, aplicando la ley. No tengamos miedo de aplicar la ley. Para otra cosa sí le aplicamos la ley. A lo más onzo. Apliquemos la ley para todo. ¿O hay un miedo de aplicar la ley a esta gente? ¿Siente que somos una democracia boba, como se ha dicho? No, yo lo que pienso es que nos hemos conformado con lo poco. ¿Lo poco cuál es? Tenemos 4 procesos seguidos. Aplausos. Esa es nuestra gran democracia. Tenemos 4 elecciones seguidas. Es una democracia, pues. La democracia es aquí, firmeza ante gente que nos ha ocasionado 20 años de violencia y muerte y es la causante de que todavía tengamos más de 1000 oficiales enjuiciados. Por eso yo cuando te digo un comisionado para la paz y desarrollo, porque yo no quiero que al que lo nombre el jefe político militar, hoy día sea héroe y mañana sea villano. Porque así es, pues. Entonces, como te das cuenta tú, están esperando que los policías y los soldados hagan todo. Y después los transformas en ¿qué? En los únicos responsables de todo lo que sucedió. Así, ¿vamos a repetir la historia? No, pues asuma cada uno su responsabilidad. Estamos en un momento donde se requiere la presencia social del Estado en esta zona del BRAE que ha sido copada hoy por el narcotráfico. Entonces, aquellos que dicen que no es el narcotráfico, yo no sé si dicen que el Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína, es el primer falsificador de dólares en el mundo, y está en la lista de los países con riesgo de lavado de activos, y tú me digas que es terrorismo. Terrorismo, ¿sabes qué es? ISIS. Terrorismo es ISIS. Entonces el Perú, por imagen, no puede hablar tan fácilmente de terrorismo, subversión, así tan fácil. Definamos bien, pongámonos de acuerdo. De repente yo estoy equivocado, pongámonos de acuerdo, pues. Pero una vez que te pones de acuerdo y defines quién es el objetivo, aplica la estrategia. Pero no digamos 5 enemigos a la vez. Una cosa es decir docentes, otra cosa es decir profesores y otra cosa es decir maestros. De estos que han estado en la huelga, que han hecho perder clases a los chicos, no son maestros, pues. Profesores serán, pues. Tampoco son docentes, pues. Todo eso del Cusco, que bloquearon carreteras, tomaron el aeropuerto y malograron el turismo en la fecha más simbólica que tiene el Cusco, que van a enseñar que educación cívica. Le van a decir a los chicos cusqueños, le van a decir el turismo es lo que nos representa y tenemos que defender. Entonces yo creo que cada uno ha debido hacer su parte, ¿no? Entonces para eso son los sindicatos, pues. Los sindicatos pelean con el ministerio y los profesores trabajan confiados en que su sindicato tiene que cumplir su tarea. Pero si todos los profesores no van a parar... Ahora ya no hay sindicato, ¿no? Está absolutamente atomizado. Pero ese es su problema, que lo deben solucionar. ¿Sabe por qué? Porque ya perjudicaron a esta generación de chicos. Acá no me van a decir que van a recuperar las horas, pues, entre sábado y domingo. Estos chicos se van a ver frustrados, ¿sabes cuándo? Cuando tengan que competir, cuando tengan que presentarse a un instituto o postular a una universidad, así les den el certificado Bamba del 5º año, van a estar en desventaja con los otros que han tenido sus clases normales. Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, primero hay que hablar de igualdad de condiciones. O sea, que todos tengamos los servicios básicos, los mismos elementos, para claro, poder competir. ¿Qué le vas a pedir? Estos chicos lo vamos a frustrar. Y se lo va a llevar fácilmente, pues, el crimen organizado. El chico se va a resentir con la sociedad, se va a frustrar él mismo. ¿Y a qué se va a dedicar?
Entonces yo creo que se le ha hecho un grave daño. Son uno de los daños colaterales que no se miden de la huelga, ¿no? Porque no son inmediatos, además, ¿no es cierto? No seamos tan hipócritas y digamos pues que esta huelga la hago por los niños, pues. Por los niños yo doy clases. Entonces, como dijo muy bien una madre de familia, más inteligente que todos nosotros, los profesores que daban clases en la mañana quedaban su huelga en la tarde, y los que daban su clase en la tarde quedaban su huelga en la mañana. Eso hubiera sido un buen profesor. Pero que te paren 2 meses y me digas ahora de que no quieres que le cuente y que va a recuperar las horas, que le va a enseñar sábado y domingo, enero. No, claro, además después de toda la afectación al estudiante lo vas a castigar con sábado y domingo. Sí, sin tener vacaciones, ¿no? Y en zonas críticas tendrá que estudiar en verano también, zancochándose en un aula. Imagínate la región norte de nuestro país, que tiene todas las consecuencias de un fenómeno del niño costero, más la ausencia de sus profesores. Qué grave daño irreparable a nuestros chicos, en particular el último año de secundaria. ¿Qué debe hacer el Estado con esta gente que está saliendo en los próximos días? La próxima semana sale una de las más representativas, Marisa Rioleca, va a salir Osman Morote, salen otros líderes. ¿Qué debe hacer el Estado para controlar el accionar de esta gente una vez puesta en la calle nuevamente? Mira, el presidente Obama dijo hace años, cuando ubicaron de que él chuponeaba a todo el mundo, dijo que tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Yo ponía el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú vas al aeropuerto, automáticamente, sin que nadie te diga nada, te saca tus zapatos, te saca tu correa y llevas tus perfumes chiquititos. Ahí tú no dices mis derechos humanos y por qué más. ¿Por qué? Es por tu seguridad, porque hay el peligro de que esta gente te derribe un avión comercial, que está pendiente. Porque ahora ya no usan explosivos que pueden ser detectados, sino otro tipo de explosivos. Entonces, y después, ¿qué hacen en Europa con todos estos problemas que tienen? Porque ahora ellos están viviendo lo que nosotros vivimos acá, un terrorismo que te lo puede hacer cualquiera, un seguimiento a todos los sospechosos, Entonces acá tenemos que hacer nosotros 2 cosas: un seguimiento a esta gente, que no se puede venir a burlar de nosotros porque no tiene ni un sol para pagar la reparación económica, y otra cuestión es darle reglas de normas de conducta. Ahí el congresista Becerril está presentando un proyecto que ya deberían haberlo aprobado ayer, que señala que toda esta gente no puede trabajar en la parte pública, no puede trabajar para el Estado. No puedes permitir tú que nuevamente esta gente que ni ha pedido perdón y que no se ha arrepentido. Ahí salía uno leyendo lo que dice el buen Morote. Sí, terrible, ¿no? Bueno, porque desnuda sin ningún empacho, que sigue pensando absolutamente igual. A ese chiquito Morote habría que ver cuántos años estaba en la cárcel, ahí que se le recordar a alguien de sus amigos, que le haga recordar al que ha leído eso, que le haga recordar que el muro de Berlín cayó en los años 90, que su modelo económico ya fracasó en el mundo, que su modelo político, la toma de poder por la fuerza, ya fracasó, y que su revolución no ha sido ejemplo, pues. O sea, ese iluminado que se creía la cuarta espada y que lo que iba a hacer en el Perú iba a ser ejemplo en el mundo. Ya pues, ahora quieren participar legalmente. ¿Ahora de qué se quejan? No quieren que participe. Ahora, igualito ha sucedido en todos sitios. De estos aventureros, como te digo, violentos, después que han buscado destruir el país, ahora dicen, reconóceme, ya me di cuenta que he fracasado, ahora quiero postular. Paga, pues. Habría que mostrarle además a el ejemplo chino, ¿no? Como decía ellos que tenían el pensamiento maoísta, como diciendo que vayan a China y vean cómo es la economía china, y dicen, si este es el comunismo que vio el comunismo, decía un americano. De dictadura de izquierda pasó a una dictadura capitalista, ¿no? Eso decía uno, si este comunismo que vio el comunismo, ¿no? Entonces yo creo que esta gente está ¿sabe para qué sirve? Para esta movilización, para eso son campeones mundiales, ¿sabes? Para movilizar gente, hacer paros, todo. Pero para trabajar, para la eficiencia en el trabajo, están en deuda. Entonces, yo creo que es conveniente que les hagan conocer que estamos en otro mundo. Claro, ya cambió. Son peligrosos, ¿no? Porque demostraron que sí fueron eficientes en el adoctrinamiento y en captar a jóvenes. Y podrían volver a hacerlo. Ese es el riesgo, pero el Perú, la vida no es vida plana, tarifa plana, pues. El Perú de los 80, no el Perú de 2017. El gran peligro es que todos estos chicos que no conocen lo que sucedió en esos 20 años, que no tienen un padre, que no tienen hermanos mayores, ni tienen profesores que les enseñen lo que sucedió y que escuchen solamente una parte sesgada, los pones vulnerables a que los capten con facilidad. Entonces a mí me da mucha pena cuando esos chiquitos repiten de paporreta cosas que ni saben de qué se trata. Entonces eso es lo que no debemos permitir.
Ese es el trabajo político, pues. ¿Quién debe hacer el trabajo político? Los partidos políticos, pues. Los partidos políticos que hagan trabajo político. Entonces, nos hemos acostumbrado a que sean los militares y los policías los que te hagan todo. Entonces, que hagan su trabajo político, pues. Ese es el trabajo político que tienen que hacer, porque este problema en Movadef no es Lima, es todo el Perú. ¿Cuáles son los partidos políticos que hacen trabajo político durante los 5 años antes de las elecciones? Ninguno. Claro que no. Son cascarones nomás, ¿no? Como dicen, clubes de aportantes. Faltando un mes, se dan una gira por todo el Perú y presentan un plan de gobierno que no obedece a la realidad, y ahí lo ves tú que cuando empieza su gobierno no saben ni de qué se trata y quieren aprender recién. En este sistema electoral la política se ha convertido en un gran negocio. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros deberíamos exigir, y debería ser motivo de vacancia, que lo que tú presentas como campaña presidencial, si no la cumples, te vas. Como es en otros países, ¿no? Copiemos lo bueno, pues. Entonces acá estamos acostumbrados que te dicen, pues, no al service, que la medicina es más barata, que te voy a bajar esto, el otro, el balón de gas a un sol, y después cuando entran hacen otras cosas y no pasa nada. Entonces te dicen que las buenas campañas se hacen con la mano izquierda, ¿no? Sí, pero los gobiernos se hacen con la mano derecha. Después se olvidan de la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos nosotros unas instituciones fuertes, cualquier cosa nos puede suceder. Y para mí más peligroso es tener como enemigo el narcotráfico que cualquier otra agrupación. Que en ideología yo creo que en el año 2017, con todos los adelantos que tiene el país, con la mayor conexión que antes no había, pues antes no había internet, antes no había celular. El único mensaje que tenía esa gente aislada era la violencia. La única opción que tenían era subversión, hoy día narcotráfico, el único enemigo en la fuerza del orden. Ya cambió, pues, porque ellos están escuchando los programas que todos los días vemos nosotros en Lima y lo escuchan ellos y se forman una opinión. Lo que hay que ver es que no reciban solamente una opinión y que no sean tan fáciles de perder su libertad, no sean tan fáciles de ser convencidos de que la vida fácil es la mejor. No lo frustremos. Démosles una educación que les permita competir. Claro. Que no solamente le digamos que para ser un buen ciudadano tiene que ser un profesional. Los peruanos tienen habilidad, capacitación en un oficio. Cualquier peruano que tiene un oficio es un peruano que tiene el arma individual de la guerra moderna, que es poderse defender con una profesión o con un oficio. Pero acá vemos que las escuelas técnicas no tienen esa prioridad, las escuelas técnicas que deberían de darnos en la mano de obra calificada. El Estado tampoco tiene una política para eso, ¿no? En otros países se disgrega bien y se dirige a los estudiantes de acuerdo a sus calificaciones en las profesiones que el país necesita. Mira, ¿no? Nosotros, técnicas o universitarias. Nosotros tenemos tantas regiones que tienen necesidades, cada región, ingenieros mineros, ingenieros pesqueros, etcétera. Entonces, si tú tuvieras centros técnicos importantes, esos chicos de esa región sería la mano calificada y las empresas tendrían que contratarlos. Pero que no te traigan de fuera, pues. O que los tuyos se te vayan fuera, ¿no? Porque que pregunten a todos los peruanos que se van fuera del país, que tienen un oficio, tienen mucho más éxito que alguien que se va afuera con una profesión que no la puede practicar, ¿no? Hay un tema también que preocupa y es la falta de armas que, por ejemplo, la policía de inteligencia que está haciendo el trabajo y el seguimiento del que hablábamos, de los excarcelados y de la gente que está integrando estos grupos como Movadef, parece que no tiene las armas legales para actuar, ¿no? Y de eso se quejan, porque la otra vez conversaba con gente de la DIRCOTE y ellos hacen el trabajo y tienen plenamente identificados a los grupos y a quienes los dirigen y dónde están trabajando. Entonces si uno se pregunta, ¿y por qué no se les agarra? Porque no se puede, ¿no? Y el marco legal, eso es lo que te responde. Por eso como lo que ocurrió en la marcha de San Martín, de la Plaza de San Martín, que no sabía qué hacer, si protegerlos o capturarlos. Es que no había, lo que te dicen es que no hay las armas legales, pues, ¿no? Y se pueden ver enjuiciados o en problemas si es que actúan. ¿Qué ganas tienen, obviamente, de actuar? Estamos volviendo a los años 80, que no había pues un respaldo legal para la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía, y después vamos las consecuencias, ¿no? Pero después de 2 décadas deberíamos tenerla, ¿no? Yo creo que de violencia deberíamos tenerla. Una forma de... El Estado debería haber sido lo suficientemente inteligente como para protegerse ante la posibilidad de que ellos huelgan. Mira, esto estaríamos hablando del año 2000. Hemos perdido 17 años. Porque si la policía no tiene base legal, ¿cómo hace seguimiento? ¿Cómo hace chuponeo? ¿Cómo captura? Entonces tú ves que los presenta a todos estos arrepentidos que no han pisado nunca una fiscalía ni un juzgado, que están metidos en las marchas y están agitando a la gente, y la policía lo detecta pero no lo puede capturar. Entonces
no podemos hablar pues de esa situación, un país que ha sufrido 20 años de violencia, pues, y una tarea que la dimos, estamos pagando las consecuencias de no haber hecho nuestra tarea en el año 2000, pues, que era este proceso de la guerra a la paz. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Entonces ya tendríamos la base legal y los policías lo único que tendrían que hacer en cumplimiento de su tarea es cumplir y no les pasa nada. Pero los policías dicen, si yo lo hago, el que va preso soy yo. Entonces, esa es otra forma de priorizar, pues, con presupuesto y con leyes. Entonces tú dices, se está priorizando el trabajo porque ahí está, la gente está con todo el respaldo para poder trabajar. Entonces, son deficiencias inconcebibles en un país que ha sufrido 20 años. No hemos aprendido nada o nos hemos olvidado de todo. Ese es el problema, ¿no? Esperemos que ¿no? Se tomen un Memorex y empiecen a trabajar, ¿no? Pero de repente esta gente no lo hace porque de repente se fue del país, pues. Porque hay unos que se fueron del país por el miedo, otros se escondieron debajo de la cama y no saben lo que sucedió. Entonces recién ahora para ellos es una primicia lo que está sucediendo. Porque para los que se quedaron en el país, la vivieron y la sufrieron, sí. Seguramente son los que todavía me acuerdo que las tareas del colegio las hacía con velitas. ¿No? Todavía me acuerdo. Claro, hay muchos que estudiaron por correspondencia, por eso que son mambas sus profesiones, ¿no? Muchas gracias, general, por haber estado aquí. Muchas gracias. Fue el general Roberto Quiabra, ex ministro del Interior y ex comandante general del Ejército, que ha estado con nosotros hablando de este tema del terrorismo. La próxima semana, el martes exactamente, se cumplen nada menos que 25 años, un cuarto de siglo, de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, que marcó el fin del Sendero Luminoso.